nos queda. Ahí va. Gracias. Sí, Bueno, porque Lalo no podía. está bien. Bueno, quería ver este tema que me pareció útil, que a veces uno en la programación se le pasa, pero es importante. ¿Qué significan todos estos import? Estos import, en realidad, no es que yo los tipié, en ningún momento los tipié. Cuando uno, por ejemplo, agrega el objeto archivo, que es del tipo file, automáticamente el mismo entorno de NetBeans, el entorno IDE, te sugiere agregar este import. Y uno, cuando cliquea encima de esa sugerencia, lo agrega solo. No hay que ni tipearlo. Muchas veces sucede eso. ¿Qué significa esto? Import. Import significa que a mi programa voy a importar una librería que es de Java, que es propia de Java. ¿Por qué? Uno diría, ¿por qué si estoy usando Java, por qué tengo que importar librerías propias de Java? ¿Por qué? Porque hay muchas librerías y no necesariamente mi programa va a utilizar todas. Entonces, para no hacer el programa muy pesado, sin necesidad, lo que se hace es agregar un import para advertir al compilador y lo agregue en el programa. ¿Saben lo que es un compilador? Inés, Ruth, bueno, Hitmat calculo que sabe. Pero los demás saben que es un compilador. Luca. ¿Saben qué es un compilador? Acá Houston hablando con el planeta Tierra. ¿Me escuchan? Hola. ¿Alguien sabe qué es un compilador? No, profesor. Compilador es el que termina pasando el archivo a binario en sí. ¿No? ¿Cómo, Pablo? El compilador es el que termina pasando todos nuestros archivos .java a un binario, a un archivo único binario o varios. En realidad no está del todo mal, pero vamos a explicar un poco mejor. Es pasar el código fuente a un entregable, básicamente. Sí. Un compilador de un lenguaje de programación lo que hace es leer el programa que nosotros tipeamos, que puede ser en una o varias, generalmente son varias pasadas. Lo que hace es leer paso a paso y traducirlo a lo que se llama lenguaje máquina. El lenguaje máquina es el lenguaje que la máquina conoce, la computadora conoce. Este lenguaje que nosotros programamos no lo conoce. Esto es un acercamiento en palabras para que nosotros lo podamos comprender, pero esto si lo tenemos que escribir en lenguaje de máquina sería imposible. El lenguaje assembler sería. Eso sería un lenguaje de programación común y ordinario. En realidad, acá en Java lo convierte a JAR, que es el lenguaje máquina de Java. Es el lenguaje, o es el lenguaje que entiende la máquina virtual Java. Y cuando uno ejecuta un programa, se levanta también la máquina virtual Java que va interpretando todas las líneas de comando que nosotros escribimos en el lenguaje de programación. Eso es un compilador. Entonces, el compilador cuando lee estos imports, lo que hace es agregar esas líneas, mejor dicho, esas librerías dentro del programa para que se pueda ejecutar. ¿Se entiende ahora eso? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, Sí. y vamos a repasar, por si acaso, el tema de las excepciones que vamos a seguir usando. Lamentablemente, las excepciones son muy importantes. Vamos a buscar acá una. ¿Se acuerdan que era una excepción? ¿Alguien? Inés, Ruth. Una excepción es cuando sucede algo no controlado por el código. ¿Qué sería algo?
algo, errores, archivos no lo legibles, pasar un Ujú. formato de un lado a otro, asignar que una no te- variable entera a una variable tipo decimal. Una excepción Boas. es algo que tu código no está esperando y sucede. Claro. O, por ejemplo, también puede ser que sucede muchas veces mandar a imprimir cuando no hay impresoras. Ese es otro error posible. Entonces, las excepciones están creadas para poder, de alguna manera, capturar esos errores y manejarlos de otra manera y no que el programa dé un mensaje de error. Por ejemplo, en este caso el Java lo manda por consola, que por ahí abre una ventanita y la cierra muy rápidamente y nosotros nunca nos enteramos de que hubo un error. Entonces, la idea es tratar de manejar, capturar ese error, que no salga por consola ese error, y poder mostrar un mensaje que se pueda entender. ¿Eh? ¿Cómo se hace esto? Con try. Alejo, te hago una consulta. Eso es, Sí. por ejemplo, cuando nosotros hacemos correr el programa y de repente nos manifiesta que en una determinada línea hay un error, que puede ser un error de gramatical o un error... No, porque en ese caso ni siquiera el entorno te deja compilar cuando vos tenés un error. Ajá. Un error que sucede cuando, por ejemplo, ¿se acuerdan en el conversor? Ese es otro ejemplo. Que ustedes querían convertir, que es ajeno al programa en sí, a algo que esté mal tipeado, es algo que no está previsto por ahí. Ajá. Por ejemplo, convertir una letra a un número, eso es imposible, porque una letra no es un número. Entonces, en ese caso, uno debería capturar eso y mostrar un mensaje en pantalla, por ejemplo, en pantalla o lo que sea, porque también después vamos a ver un poco más de ese tema. Depende de la interfase que yo esté usando, ¿no? Pero mostrar de alguna manera ese error para que el usuario interprete o sepa de qué se trata, porque si no, además, incluso manda un código que es bastante difícil de comprender, incluso para nosotros programadores. Imagínense para un usuario que no sabe ni programación. Entonces, en este caso, por ejemplo, acá el file reader trata de abrir un archivo para lectura. Puede ser que ese archivo ahora no exista más en el momento de querer leerlo, o puede ser que no tenga permisos de lectura. Entonces, yo tengo que poder capturar ese error en el momento de querer abrirlo para leerlo. No me va a dejar. Entonces yo le mando un mensaje de error al usuario que pueda entender, no puedo abrir el archivo. Simplemente eso. Que tener que mandar todo un código que lo entiende solamente el programador o el que hizo Java. Nada más. A eso se refiere con el tema de utilizar las sentencias try-catch. ¿Me explico? ¿Mm? Bueno. Por ejemplo, te hago otra consulta. Si Sí. yo, por ejemplo, ingreso a una página y me logueo con una contraseña incorrecta, el programa me genera de que esa contraseña es incorrecta y por lo cual me da un mensaje de error. Sí, pero no, esa no sería, porque eso es un problema de validación. No, porque en ese caso vos tenés estás esperando consulta que con una tabla de usuarios. esperando que el usuario se puede equivocar. Entonces vos le vas a poner, no, tu contraseña no es correcta, por favor intenta de nuevo. Porque vos esperás que el usuario puede equivocarse, en vez de poner una A mayúscula, poner una A minúscula. Es una posibilidad. Un ejemplo es dividir por 0. Te rompe todo. Entonces, usás el try-catch para ver qué pasa si alguien intenta, o sea, no para ver qué pasa, sino para vos atajar ese error y que al usuario le aparezca de la forma que vos quieras, ese error, de una forma elegante, cuando alguien divide por 0. Cuando alguien quiere hacer algo inesperado, como dividir por 0, porque todos sabemos que dividir por 0 está mal. No da nada, Bien, error. Sí. Bueno, gracias, Ese es ahí te entendí.
Ese es un ejemplo. Pero bueno, tiene que ver con esto, o sea, eso es porque vos estás validando contra unos datos que vos tenés. Eso tenés manera, y eso no se puede prever como una excepción. Errores son que esto es ajeno a tu programa, el poder abrir un archivo que no es de tu programa. O en el caso de que el usuario ingrese una letra en vez de un número. Esos son errores que vos tenés que de alguna manera capturarlos y poder mandar el mensaje de error. El mandar a imprimir y que no haya impresora. Eso sucede incluso en el Word, eso te cierra el programa, te pone un error grave. El Word, si no tenés impresora, ninguna impresora y mandás a imprimir, se cuelga. Entonces, Sí, errores otro ejemplo. podría... No, que otro ejemplo con lo que hicimos manejo de archivos es lo más clásico. Vos esperás siempre un TXT. Esperás un TXT, te llega el TXT, te llega el TXT, te llega el TXT, pum, te mandan un JPG. Vos no esperás el JPG, vos esperás un TXT. Ahí es donde utilizás el try catch. Porque tu programa rompería si no recibís un TXT. Ese es otro ejemplo. Le cambiaron la extensión, le pusieron TXT en vez de JPG, entonces cuando lo vas a abrir, no hay un TXT. Todos esos son errores que no, digamos, no tenés, no podés preverlos, y para eso existe la excepción de errores. Es un poco lo que dice Emiliano, el error de tipear mal una contraseña o que, no sé, se equivocó, no se olvidó la contraseña y puso otra cosa. Esos son errores que además vos los tenés, no son errores. Ese error depende de tu programa, ya no es externo, porque vos sabés qué usuarios tenés y qué contraseñas tenés. Eso también tiene que ver con esto. Las excepciones van por otro lado, es algo que vos no podés prever. Son errores de afuera. Bueno. Quería tratar de dejar en claro esto porque, digamos, más adelante vamos a seguir viendo excepciones. El tema de las librerías me pareció algo importante para hablarlo también, que quede claro. De todas maneras, insisto, si a ustedes les surgen dudas, algo que pueda aclarar, porque bueno, yo, digamos, tengo una manera de programo hace un tiempo, y a veces hay cosas que se me pasan, porque bueno, ustedes están aprendiendo, o muchos de ustedes están aprendiendo, no todos, pero muchos de ustedes están aprendiendo de cero, y obviamente no programan al nivel que tengo yo. Tampoco soy un experto, pero no programan al nivel que tengo yo. Entonces hay momentos que ustedes se pueden encontrar que no entienden. Por eso siempre podemos parar y volver, no hay ningún problema. Dicho esto, quería además decirles que vamos a tratar por ahora, hasta que no volvamos a clase, igual yo no creo que pueda volver por mi enfermedad, por más que habiliten presencial, vamos seguramente a hacer este cuatrimestre algo muy similar al cuatrimestre pasado. O sea que les voy a pedir que traten de hacer los trabajos, así tengo manera de evaluarlos. Eso va a ayudar a la nota final. Por otro lado, vamos a empezar también a ver lo que es programación en capas. Eso le va a venir... Eso es muy interesante en lo que es programación en clases. Para cualquier lenguaje que maneja objetos, es muy interesante programar en capas, porque eso tiene que ver con la programación en general, no tiene que ver con un lenguaje específico. Y vamos a ver si este cuatrimestre, mi idea es tratar de hacer un ejercicio en el cual ustedes, o más de uno, accedan a una base de datos. Para no complicarla mucho, que todos deben tener, simplemente accediendo a Access, que no es nada complicado. Y todos tienen y arman una base en Access, y nosotros accedemos a la base de datos en Access. Van a ver, les voy a mostrar que es muy sencillo modificar ese código para poder acceder a un motor de base de datos. Puede ser MySQL o MariaDB. Así que, bueno, eso va a ser muy fácil de pasar a ese nivel, ¿no? Bueno, por hoy creo que estamos bastante bien.
Los espero el próximo viernes con todas las ganas. Les voy a publicar esto de las excepciones de hoy. Tengo un mini manual que lo saqué de una universidad de España, así que les va a venir bien. Y bueno, insisto, estamos en contacto. Les voy a mandar voy a subir la clase también. ¿Alguien tiene alguna otra duda que quieran? ¿No? ¿Está muy bien? Bueno, chicos, nos vemos el viernes entonces. Bueno, hasta el viernes, profe, nos vemos. Buen fin. Chao, Hasta el profesor, viernes. gracias. Chao, chao.